Si me dices, tengo un problema o tengo problemas, yo te diría, enhorabuena porque estás vivo y estás activo en el juego de la vida. Los seres humanos somos máquinas de resolver problemas. Nos encantan los problemas, despiertan nuestro interés y nuestra vitalidad. Es más, se podría definir la mente como la maquinaria capaz de observar, plantear, analizar y resolver problemas. Entonces, si te pregunto ¿qué es un problema o cuál es la definición de un problema? Probablemente me digas, pues es algo que me preocupa, algo a lo que no le veo una solución inmediata. Bien, entonces, para ver qué hay o qué sustancia forma un problema, yo os propondría que siempre os pongáis tipo Terminator a escanear qué dos fuerzas o qué dos intenciones contrarias hay detrás de ese asunto que os está creando, digamos, ese agobio o esa preocupación. Dos fuerzas o dos intenciones contrarias, opuestas, que tienen una magnitud similar, es decir, una igual potencia o fuerza, y por tanto al chocar producen pues, un estancamiento de energía. Entonces, un problema no es una condición o una persona, es decir, yo te digo ¿cuál es tu problema? Y tú me dices estoy triste. Vale, eso es una condición, es una forma de estar. Vale, eso no es un problema. Tú tendrías que ver en eso que es la superficie del estanque estoy triste, qué dos fuerzas hay detrás, qué dos intenciones, qué dos propósitos han chocado y que han producido como resultado esa especie de tristeza. Podrías observar que a lo mejor tú querías hacer algo, haber estudiado algo, haberte iniciado este curso en algún asunto y alguien quiso lo contrario. Pues no tenemos dinero, o sea que no te apuntas al curso o no quiero que te dediques a eso porque no tienes salida. Entonces había una intención tuya de moverte en una cierta dirección y alguien ejerció una fuerza contraria que paró, bloqueó tu intención. Y como las dos fuerzas parece ser que son igualmente potentes, se ha producido ese estancamiento en el que llevas semanas, meses o, por desgracia, alguna gente, años. Bien, un problema tampoco es una persona. Por ejemplo, ¿cuál es tu problema? Pues mi problema es mi esposa o mi esposo. No. Eso no es un problema. ¿Qué quieres tú de tu esposo o esposa y a qué se ha negado esa persona? ¿Qué fuerza ha puesto ahí que era opuesta a la tuya? Y esa es la anatomía del problema, ¿vale? Esto es lo que tendrías que ver cada vez que empieces a preocuparte por algo o a notar que se acumula algún tipo de frustración muy asociada a no poder resolver un problema, intenta averiguar, escanear qué dos fuerzas opuestas están luchando. Entonces, si somos una máquina de resolver problemas, ¿cómo es que a veces con uno o dos problemas es como que nos ahogamos en un vaso de agua? Bueno, pues la razón es que no tenemos suficientes problemas. El ser humano necesita tener bastantes problemas para satisfacer esa fuerza resolvedora, esa fuerza creadora que tenemos, y si no tenemos suficientes problemas lo que hacemos es magnificarlos. Y bueno, esto se ha visto durante generaciones como la generación de nuestros ancestros que tenía que luchar, que tenía que irse a las Américas, que dejaba atrás sus pueblos y sus familias, que se enfermaba gravemente pero que seguían trabajando. Esa gente desarrollaba esa fuerza de resolver, se volvían mucho más resilientes, mucho más valientes.
su interpretación de la vida era de lucha. ¿Qué vemos en la siguiente generación? Que heredan parte de la fortuna ganada por sus ancestros, parte de los logros, y entonces ellos no tienen que lograr nada. Pues que la potencia creadora y resolvedora de problemas, como no tiene una meta, no tiene una diana, se vuelve en contra del individuo y se empiezan a tomar patrones autodestructivos. ¿Vale? Entonces, el ser humano necesita cantidad de problemas para sentirse que está luchando y que se está haciendo fuerte y que está vital y que está participando en la vida. Y el no tener problemas está asociado a no participar en juegos. De esto hablo, juegos a los que jugamos en el capítulo que os dejo aquí sobre teoría de los juegos, ¿vale? Entonces, no tener problemas está asociado a que no hay barreras porque no hay nada que quieres, no hay nada que quieras alcanzar, no hay metas. Bueno, compruébalo por ti mismo. Recuerda algún periodo de tu vida en el que fuiste feliz. No un día, sino un periodo. Seguramente en ese periodo estabas muy enfocado a perseguir un sueño, una meta, un proyecto, algo que querías realizar. Era muy importante y estabas ahí entregado con toda tu fuerza sin pensar en complicaciones o en qué podría pasar si no lo consiguieras. Todo tu ser estaba dirigido hacia un deseo, una meta. Y inevitablemente, seguramente te encontraste con oponentes, personas que se oponían, sistemas que se oponían, barreras que tuviste que superar, obstáculos, y la superación de esos obstáculos te daba una inmensa satisfacción que realimentaba esa persecución de esa meta cada vez más. Estabas teniendo problemas y los estabas resolviendo constantemente, y todo eso producía una gran sensación de estar muy vivo, muy vital. Y casi el punto más importante en esta reeducación con respecto a los problemas es el siguiente. Si no tuvieras este problema que tanto te preocupa, ¿qué estarías haciendo? Contéstate a esa pregunta. Si no tuvieras piedras en el riñón, ¿qué estarías haciendo? Si no tuvieras un problema de kilos de más, ¿qué estarías haciendo? Si no tuvieras el problema de no tener dinero, ¿qué estarías haciendo? Es decir, ¿qué estarías haciendo si tuvieras mucho dinero? ¿Qué estarías haciendo si no estuvieras sobrepeso? ¿Vale? Porque muchas veces el problema, aunque nos cueste admitirlo, es una solución para evitar algo que nos da miedo, que supone un challenge, un reto demasiado grande, algo que nos da miedo hacer. Y entonces, increíblemente, generamos un problema que nos para, que nos bloquea, que nos inhabilita para estar en esa situación en la que estaríamos haciendo eso que nos da un poco de miedo. Vamos a ver, por ejemplo, con el sobrepeso, ¿vale? Mi problema es que llevo 5 años con sobrepeso, me siento fea, no me siento atractiva, no me atrevo a salir con mis amigas y ligar y encontrar un chico porque van a pensar que estoy gorda y no gusto a los chicos. Vale, ese es un problema bastante habitual, ¿vale? Entonces, ¿qué estarías haciendo si no tuvieras el problema de sobrepeso? Pues probablemente lo que estarías haciendo es enfrentarte a tener una relación con el sexo opuesto, de estar enamorada o estar en una relación, de crear una relación de pareja, de salir y divertirte. Y como hay algo en ese mundo que temes,
has generado el problema de crearte el sobrepeso, de comer en exceso y crear un cuerpo con sobrepeso. El problema de no tengo dinero. Vale, ¿qué estarías haciendo supuestamente si tuvieras dinero? Pues probablemente, claro, pensarías, comprarme una casa, estar en un barco y ya. Seguramente no. Hay algo, si tuvieras mucho dinero, que estarías haciendo, a lo mejor creando una empresa o creando una ONG que ayude a tal, haciendo algo que de alguna forma lo has colocado como un reto tan grande y te has sentido tan incapaz de enfrentarte a ello y perseguir esa meta, ese sueño, que has generado las circunstancias vitales para no tener dinero y no tener que correr esa carrera. ¿Vale? Entonces, esta pregunta de qué estarías haciendo si no tuvieras ese problema es importante. Y ahora vamos a hacer un par de procesos, pero necesito que creéis un cierto ambiente de silencio exterior para poder acceder a partes de vuestra mente. Para ello, pues cerrar la puerta, apagar el móvil, avisar a la gente que no interrumpan durante 10 o 15 minutos o quizá media hora. Y lo que vamos a hacer es, yo os voy a dar una orden, primero vamos a aclarar cuál es el significado de esas órdenes y simplemente responderla mentalmente. Si queréis escribirla es algo más lento. La respondéis mentalmente y voy a seguir repitiendo y repitiendo. Entonces, cada orden que os dé, aunque es la misma, lo que va a hacer es ir escarbando soluciones o respuestas. Llegará un momento en que a base de quitar capas más y más superficiales lleguéis a un estado en donde se produzca una especie de liberación y tengáis una cognición que es una idea nueva, que viene a cerrar el proceso, viene a concluir algo. Es un nuevo pensamiento, quizá es la síntesis de pensamientos que estabais teniendo, pero consigue agruparlos y daros la solución ante algo. Entonces, ese sería el final del proceso. Yo, como voy a grabar muchas veces las órdenes, si llegáis al final del proceso, simplemente apagáis el vídeo y si queréis escribir esa cognición y escribir las sensaciones de esa experiencia, pues lo escribís, ¿vale? Me lo escribís y así yo recibo vuestras ganancias. Primero os voy a pedir que identifiquéis un problema. Acordaros que no es una condición u otra persona, sino que es una intención y una contraintención opuestas, ¿vale? Luego os voy a preguntar qué parte de ese problema podríais confrontar. Confrontar es estar ahí presente percibiéndolo, ¿vale? Entonces, ¿qué parte de ese problema que habéis seleccionado podríais confrontar? Es decir, estar ahí. La tercera orden es, ¿de qué parte de ese problema podríais ser responsables? Y aquí responsable no es culpable, ¿vale? No son sinónimos en absoluto. Responsabilidad está más asociada a la idea de causatividad. Es decir, de alguna forma tú has debido hacer algo, alguna acción, alguna palabra, algo has hecho que está en los orígenes de ese problema. Y simplemente es analizar de qué parte de ese problema has sido tú causa, ¿vale? Y luego hay otra gente que también ha sido causante, ¿vale? Pero aquí se trata de averiguar tu parte de causatividad. Y la última orden que os voy a dar es inventa un problema de magnitud comparable a tu problema, ¿vale? Entonces, te lo tienes que inventar, bueno, si tienes por ahí uno que también tienes, vale, o que está ocurriendo en el mundo, pues ok, y si no, pues puede surgir de la nada e inventarlo. Y tiene que ser más o menos que tenga una fuerza, una potencia
similar a tu propio problema. Entonces vas a seleccionar un solo problema y vamos a recorrer estas 4 órdenes con ese problema hasta que de alguna forma se libere y llegues a esa conclusión final. Empezamos. Identifica un problema. ¿Qué parte de ese problema podrías confrontar? Muy bien. ¿De qué parte de ese problema podrías ser responsable? Vale. Inventa un problema de magnitud comparable a tu problema. Muy bien. ¿Qué parte de ese problema podrías confrontar? Ok. ¿De qué parte de ese problema podrías ser responsable? Muy bien. Inventa un problema de magnitud comparable a tu problema. Ok. ¿Qué parte de ese problema podrías confrontar? Muy bien. ¿De qué parte de ese problema podrías ser responsable? Vale. Inventa un problema de magnitud comparable a ese problema. Muy bien. ¿Qué parte de ese problema podrías confrontar? Vale. ¿De qué parte de ese problema podrías ser responsable? Ok. Inventa un problema de magnitud comparable a ese problema. Muy bien. ¿Qué parte de ese problema podrías confrontar? Vale. ¿De qué parte de ese problema podrías ser responsable? Ok. Inventa un problema de magnitud comparable a ese problema. Muy bien. ¿Qué parte de ese problema podrías confrontar? Ok. ¿De qué parte de ese problema podrías ser responsable? Muy bien. Inventa un problema de magnitud comparable a ese problema. Ok. Vale. Muy bien, pues ahora vamos a hacer el segundo proceso. Tiene solamente 2 órdenes. La primera dice así: ¿qué problema has tenido con alguien? Simplemente identifícalo, exprésalo, ¿vale? Y la segunda es: ¿qué soluciones has tenido para ese problema? Y esta segunda orden la vamos a repetir una y otra vez, de manera que vamos a trabajar solo con un problema y soluciones muchas para ese problema, ¿vale? Hasta que otra vez llegues a una especie de liberación en la que o bien el problema se haya disuelto o bien en la cognición, en ese darte cuenta, hayas encontrado una solución. Puede haber varias respuestas positivas a eso. Vale, pues vamos a empezar. ¿Qué problema has tenido con alguien? Vale. ¿Qué soluciones has tenido para ese problema? Muy bien. ¿Qué soluciones has tenido para ese problema? Ok. ¿Qué soluciones has tenido para ese problema? Muy bien. ¿Qué soluciones has tenido para ese problema?
Vale, ¿qué soluciones has tenido para ese problema? Muy bien. Si tienes interés en cambiar estos circuitos mentales que te están parando, no lo dudes, escríbeme a mi email y nos ponemos a trabajar juntos, que a esto me dedico. Pasad una buena semana y hasta entonces. Adiós.